Bueno, vamos a por el segundo vídeo. Este vídeo lo voy a titular Sánchez, porque el último de la caída es Sánchez, el number one, el puto amo, el presidente del gobierno, el líder político más guapo del planeta, nuestro querido Pedro Sánchez, ¿no? ¿Y a qué se dedica este hombre? Aparte de a difamar y a proyectar psicológicamente sus propios hechos, sus propios actos sobre los demás, acusando a los demás de lo que realmente está haciendo él, acusando a la derecha de corrupta cuando él es el presidente del gobierno más corrupto de España, de la historia de España, de la historia democrática, probablemente el segundo más corrupto de toda la historia de España, excepto un rey que sigo sin recordar qué rey es, ya lo buscaré. Y aquí tenéis una de las primeras bombas que sí que puedo detallar porque ya es conocida, ya lo ha comentado Aldama en sus declaraciones. Sánchez usó petróleo venezolano para financiar al PSOE. 250 millones de dólares como mínimo en bonos de PDVSA. En realidad la trama de corrupción de hidrocarburos es mucho más grande. Son miles de millones de dólares, porque no solo es el tema del petróleo que vendieron, sino que es el tema de la trama de corrupción derivada de que no pagaban IVA, porque el petróleo lo vendían en negro, y de que Delcy Rodríguez se comprometió en un documento, en el famoso sobre de Aldama, a vender petróleo a España a cambio de que España pues blanqueara el régimen criminal y corrupto de Maduro y ninguneara en este caso a Guaidó y también que adaptara, digamos, toda la trama de corrupción a Zapatero, una vez cayó en desgracia el señor Ábalos y el señor Aldama, ¿no? Eso es de lo que va la corrupción al final del PSOE. No tiene ningún tipo de límite ético, moral ni geográfico para llegar a sus objetivos, que es básicamente llenarse los bolsillos con un montón de millones que están lógicamente en paraísos fiscales, ¿no? No es que no hace falta ser adivino ni un genio, ¿no? Para llegar a la misma conclusión. En el libro hay más cosas que no detallaré porque están en plena investigación y yo considero que correría peligro si lo detallara, pero no es por miedo por lo que no detallo, sino porque no me quiero cargar tampoco la magnífica obra de Ketty Garat ni pegarme el pegote con otros compañeros de que yo voy a decir una cosa. La soltaremos cuando tengamos las pruebas y lleguen los nuevos informes de la UCO, y entonces sí que, además os digo una cosa, no me importará si lo dice antes que yo otro compañero youtuber, porque aquí hay tanta mierda que no la podemos repartir. Es humor negro mío, pero para que lo entendáis, ¿no? Hay tanta mierda aquí que como no colaboremos entre todos, no nos va a dar tiempo de explicarla toda. Y sobre todo no nos va a dar tiempo de abrir los ojos a los españoles de qué elemento tenemos en la Moncloa, qué personaje tan peligroso, tan abyecto, tan malvado y tan criminal, ¿no? No hay comparación, no hay comparación. No hay ningún tipo de comparación en todo lo que es Occidente. No me extraña que Trump lo odie. Trump tiene sus efectos, pero es que para un presidente de Estados Unidos lo que es Sánchez es un auténtico traidor. Y no solo para Estados Unidos, sino para la Unión Europea y para los propios españoles que creamos en nuestro sistema democrático y constitucional, ¿no? Y luego nos acusan de que somos un peligro, pero el verdadero peligro lo tenemos dentro de la Moncloa, para aclarar. Bueno, seguimos. Seguimos porque si no, no acabamos. Bueno, aquí uno del español lo explica, pero esto no es el hilo de mi vídeo. El hilo de mi vídeo está aquí. Y es, como bien os he dicho, he estado triangulando, ya me he leído algunos informes de la UCO, me he leído el libro de Ketty y he estado siguiendo la información, como bien sabéis. Y aquí empieza la fiesta, ¿no? Por ejemplo, por poneros un ejemplo, ¿eh? Aquí lo tenéis. Aldama, sus declaraciones de la semana pasada. Las pruebas en poder de la UCO confirman el rastro de Pedro Sánchez en los contratos de la trama en Canarias. Grabaciones de la red apuntan a que el entorno de Coldo veía a Pedro Sánchez como recurso final para solventar retrasos en las Baleares. En las Baleares es la trama de corrupción de las mascarillas, donde la señora Armengol pues acepta comprar un montón de mascarillas a bajo precio para luego revenderlas y quedarse con la diferencia. Así funciona esta gente, ¿no?
Igual hizo el señor Ángel Víctor Torres, igual hizo el señor Illa, hizo evidentemente Ábalos desde su ministerio en los distintos departamentos, y que además mascarillas y EPIs, equipos de protección individual, que en muchos casos estaban en muy mal estado, se tuvieron que ser devueltos. Y, y bueno, y ahora ya sabemos de qué iba el rollo de la pandemia, ¿no? Lo vais pillando. No iba de protegernos, iba de acabarnos de hundir. Y sobre todo de llenarse los bolsillos a costa de un montón de mentiras, ¿no? Esto también, como bien ha dicho Rafa Pal, ha aparecido en los correos electrónicos de Epstein, donde estaba implicado pues muchos gobiernos mundiales, la OMS evidentemente, Fauci, los Rothschild y toda esta gentuza, ¿no? En toda la trama de la pandemia. Pero eso también será cuestión de hacerlo en otro vídeo. Yendo al grano, aquí lo tenéis, pues os lo leo, ¿no? Víctor de Aldama situado a Pedro Sánchez en la cúpula de la organización criminal de la trama socialista, como no podía ser de otra manera. Solo quedaba uno de Peugeot, que por cierto, no era un Peugeot, ya eso ya lo sabéis, porque ya lo ha explicado Ketty Karate en diversas entrevistas, era un Mercedes de alta gama, en el que se pasearon para recoger los avales de las primarias, que hicieron volver a la cúpula del PSOE a Sánchez y luego evidentemente prepararse para asaltar la Moncloa, ¿no? Como hizo. Y lo cierto es que que van que varias pruebas en poder de la UCO apuntan a la presencia del presidente en distintas fases de la venta de mascarillas, la visita de Delsi, los contactos con Europa, el pelotazo de Europa, ¿no? Como eh, rescataron a Europa con un montón de millones, más de 500 millones, con dinero de los fondos europeos, que son préstamos, por lo tanto el pelotazo no era de 500, sino de más de 1000, porque tienes que sumar lo que ellos roban con lo que luego hay que reponer, porque es un préstamo, ¿entendéis? Entonces, si ellos roban 500, en realidad a nosotros nos cuesta 1000 millones, por poner un ejemplo, ¿eh? Ya lo expliqué en el vídeo del coste económico de la corrupción, este tema, este truco, ¿no? O estas consecuencias, ¿no? De la corrupción. Aparte de las consecuencias de la corrupción mata, como hemos visto en Adamuz, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, advertencias por el nivel de vida de Ábalos, manía a apagarse el ordenador, de vida de Ábalos, u otros negocios. El teniente coronel Balas de la UCO apuntó a uno de esos momentos en el de la llegada teóricamente prohibida de la narcodictadura de Elsi Rodríguez a España, y confirmó que cuando la trama necesitaba acceder al presidente le hacía libertad digital. Publica hoy algunas de las pruebas que avalan este mismo acceso en otros de los negocios de la trama de la venta de mascarillas. Y es que la UCO accede a audios que hablan abiertamente de que en caso de problema se podía acceder al presidente del gobierno para desbloquear la situación. Justo lo mismo que pidió Javier Hidalgo. Sánchez, cuando le preguntaban, contestaba: bien, vale, tira para adelante, y así. O sea, que estaba al tanto de todo, evidentemente. Si quien quiera creerse que le había traicionado Col o Ábalos o Cerdán y que él no se entera de nada, el que no se entera de nada es el que se cree eso. Así de claro os lo digo, porque es muy tonto, muy iluso, ¿cómo diría yo? Muy crédulo, ¿no? Pues hay muchos crédulos en España. No sé si son crédulos ya de por sí o es que se hacen los crédulos, pero bueno, para el caso es lo mismo. Aquí hay una cosa que aclarar muy importante, que es que ya sabemos que había dentro de las maletas de Delsi. No había oro ni cocaína. Había dinero, miles de millones de euros o de dólares, bueno, eso es lo de menos, miles de millones de dinero para, para pagar al gobierno. O sea, ¿cómo os lo explico esto? Había el dinero que habían acordado Delsi con Aldama y con Sánchez para montar toda la trama de corrupción de los hidrocarburos, básicamente, no exclusivamente, porque había otras tramas, pero la de los hidrocarburos, que era por donde iban a conseguir más dinero, a cambio de que blanquearan el régimen criminal de Venezuela. Por eso el otro día, cuando vino María Conida Machado, pues no quiso reunirse con Sánchez, porque ya sabía lo que había hecho. Sánchez, Zapatero y toda esta tropa. El problema, pues que parece que no tiene mucha prisa Trump en echar a Delsi cuando es cómplice de los crímenes de, evidentemente, como vicepresidenta, ella y su hermano,
y Diosdado Cabello, evidentemente, de los crímenes de Maduro, y por lo tanto no hay una transición posible ni democrática en Venezuela mientras esté esta señora en el poder. Lo que se tienen que convocar es nuevas elecciones. En teoría se tenían que anular las anteriores, que ya, como bien sabéis, hubo un pucherazo gigantesco por parte de los bolivarianos para que no entrara la oposición al poder, pero se supone que lo que deberían hacer es urgentemente, en semanas o en meses, unas nuevas elecciones, y que del sí se fuera, pues como el resto, a hacer puñetas, ¿no? No sé, a veces hacer una transición a medias es peor que no hacer ninguna. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo acaba esto, porque no acabo de ver claro cuál es la estrategia del señor Trump. Yo pensaba que era una, y como en tantos otros temas, ahora no sabemos si es la misma o cambia según sopla el viento, o es que en realidad no tiene estrategia, o es que su estrategia es tan buena, es que lo hace de una manera que no, para que no lo pillen sus enemigos, no, no sé. Me tiene despistado el señor Trump, la verdad. Y es una lástima, porque era un buen elemento. Bien llevado, es un buen elemento Trump. Mal llevado o coaccionado, sería nefasto, pero vamos a ver qué pasa, porque como bien sabéis, hay novedades al respecto de todo el tema de Trump, en todos los aspectos, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. Bueno, seguimos. Yo me quedé por las ramas y el vídeo es que hay tanto que explicar que es impresionante. Mirar, otra. El PSOE ingresó 1,5 millones en donaciones entre 2019 y 2022 durante el periodo en que Aldama se pagos ilegales de empresarios. En el libro de Keticarat ya se habla de la financiación ilegal del PSOE, de los sobres, de las maletas, de todo el trapicheo que se llevaban allí, de las chistorras, ¿no? Como diría Coldo, las chistorras, los soles, las lechugas, los folios, a ver cómo iba, ¿no? Las chistorras eran los billetes de 500, los soles eran los de 200, que tienen un color dorado, las lechugas son los de 100, que son como el billete de $100 americano, y los folios eran los de 50. Entonces a veces tenían que convertir las chistorras en folios, porque claro, si tú ibas con un billete de 500 ya era sospechoso, ¿no? Pues normalmente la gente que lleva billetes de 500 está haciendo algo ilegal, básicamente. O tiene una presencia ilegal y no lo sabe, ¿no? Y se lo han colado. Pero si llevas billetes de 50, pues todo es mucho más llevadero, ¿no? Se puede ocultar mucho mejor. Entonces a veces decían que había que convertir las chistorras en folios. Y cuando les preguntaron en el juicio, dijeron que es que su impresora gastaba muchos, muchos folios. O sea, encima tratando de idiotas a los jueces, ¿no? Y a los abogados. Bueno, así funciona esta gente. Se creen tan impunes que consideran que nos puede tratar a todo el mundo como idiotas. Evidentemente algunos lo son, porque tampoco vamos a decir que todo el mundo tiene un mínimo de inteligencia, ¿no? En este país, pero eso no quiere decir que lo seamos todos. Y está la cuestión de la dignidad, que tampoco tienes por qué dejarte que te traten como un idiota, ¿no? Pero bueno, esto es un tema ya más que ya tendríamos que hacer una campaña de recuperación psicológica del personal, porque el personal también hay que reconocer que está muy machacado entre unas cosas y otras. No vamos a apretar por ahí, y tampoco era mi intención, si lo he hecho en vídeos anteriores, de meterme con la gente, ¿no? Simplemente quiero que reflexionéis y que veáis que todo lo que hemos contado, no nos hemos inventado nada. Los youtubers, la mayor parte de lo que hemos comentado, salvo excepciones, claro, siempre hay desinformadores, era cierta, y más en el tema de la corrupción del PSOE. Bueno, en realidad no es 1,5 millones, son casi 2 millones de dinero desaparecido. ¿Y dónde venía ese dinero? Pues lógicamente de buena parte de Venezuela, ¿no? De las mordidas, de la obra pública, de las mordidas de las mascarillas, de mordidas es que te pagan dinero a cambio de que tú facilitas un negocio entre la empresa privada o entre gobiernos en este caso, porque no se limita solo a la corrupción público-privada, ¿no? De que tú facilitas a los empresarios contratos o facilidades en sus negocios a cambio de que ellos te paguen un porcentaje, ¿no? Y ya sabéis, el 3% de Puyol, el 1% del Ministerio de Transportes o el 20% incluso en el tema de los hidrocarburos que se daban en los casos, el 20%. El 20%. O sea, van superando al anterior corrupto siempre esta gente. Bueno, aquí hay una respuesta, aquí nada. Aquí, este es bueno. Víctor de Aldama desvelando el juez de sentencia un engranaje de financiación ilegal diseñado para entregar las causas del partido.
aquí tenemos, pues aquí lo explica, ¿no? Cómo funcionaba esto. No tengo acceso al vídeo, como veis, sigo con internet pedales, pero ya lo he explicado. En otro tema, en otra cuestión, indica que el presidente me dio las gracias, me dijo muchas gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado, me saludó y me dio las gracias. Esto fue una vez que quedó con él en una, creo que era un acto electoral o en una celebración de una victoria del PSOE. Y esto demuestra como la foto que se hizo con él, etcétera, pues que tenía acceso directo a Sánchez y que evidentemente Sánchez estaba en pleno conocimiento de todo lo que hacía Aldama, Koldo, Ábalos y Cerdán. ¿Sabéis? El conseguidor. Una cosa muy interesante que dice Ketty es que Aldama era un conseguidor, un facilitador, un mediador y un comisionista, pero no era un lobista. El lobista aquí era Zapatero y que colocó a sus hijas en Venezuela con una empresita que de repente obtuvo un montón de ayudas y de dinero, ¿no? Y que se quiso entrometer en el negocio del petróleo que tenían estos montados con el IVA, porque claro, él tenía que pillar de todas partes. Y de hecho, en parte, la caída de Ábalos se debe a la intervención de Zapatero indirecta y de sus hombres dentro de la administración que dejó ya previamente, antes de saltar, del gobierno y del Estado, ¿no? El zapaterismo, de la batalla zapaterismo-sanchismo en pleno auge, que a veces se solapan y es lo mismo y a veces, como estáis viendo, no. Bueno, luego tenemos aquí, seguimos bajando. Ah, ya ha acabado. Pues ya ha acabado. Ya lo he explicado. Bueno, pues nada, hasta el próximo vídeo. Y este vídeo lo vamos a llamar... ¿Cómo lo vamos a llamar? El número uno, claro. El número uno. Que es lo que... De todo la gravedad de todo lo expuesto por Aldama y las cagadas de Koldo, que no creo que lo pueda modificar mañana Ábalos en su declaración. En todo caso lo puede empeorar incluso, puede empeorar el tema, según lo que diga. Pues porque al final el talón de Aquiles del PSOE ha sido la afición a las mujeres que tenía Ábalos. Si no, nada de esto hubiera pasado y hubiéramos seguido con el sanchismo hasta el 2050. Gracias a las investigaciones de Ketty Garat y de otros y a los digamos a los talones de Aquiles de algunos de los protagonistas de la corrupción española, pues seguramente Sánchez no se coma los turrones. Y esto me la juego porque no físicamente, sino que me la juego, digamos, en poder acertar esta predicción. Pero yo creo que con todo lo que está saliendo y lo que todavía tiene que salir, este señor va a tener que convocar elecciones en verano, de cara a septiembre. Y si no, al tiempo. Si no, al tiempo no llega como él quería a 2027, para nada. No, no lo veo. No lo veo. Pero bueno, también, como digo, la sociedad civil tiene que poner un poco de su parte y la oposición, o al menos una parte de la oposición, la que se mueve, ponerse un poquito más las pilas y la otra, pues, dedicarse al parchís, porque lo que está haciendo Feijóo no tiene nombre. Empieza a ser corresponsable de que Sánchez siga en el poder. Por no convocar una moción de censura, que la gane o la pierda, pues ayudaría mucho a que se redujeran los meses de sanchismo se convirtieran tal vez en semanas. Los meses de supervivencia del sanchismo, quiero decir, ¿vale? Pero no voy a insistir en la moción de censura, ya lo han comentado otros periodistas y otros youtubers y a mí me encantaría, pero no sé si se va a dar. No sé si se va a dar. Vamos a ver. Vamos a estar atentos. Y ya os digo, este se va a titular el número uno. Venga, hasta el próximo vídeo.